Queridos hermanos, queremos dar um saludo outra vez a todos que nos estão acompanhando em esta tarde de sábado, um dia muito bonito que estamos desfrutando aqui. Esta manhã nos encantamos de ver tantas visitas que nos estão acompanhando. Todos são bem-vindos à casa de Deus. Também queremos dar um saludo a todos que nos estão acompanhando por las redes sociais. Ajudem-nos, hermanos, a passar a voz de estes temas de verdade presente. Também, meus irmãos, queremos agradecer a todos os que nos estão apoiando financeiramente. Estamos, meus irmãos, em este momento, em um momento muito importante, porque estamos atravessando um inverno, estamos cerca do mês de dezembro, quando a gente compra muitos regalos e gasta muito e se olvida de las necessidades da obra de Deus. Quero agradecer a aqueles irmãos que nos estão enviando sua ofrenda e também o dízimo, que é parte importante para o ministério. Queremos agradecer a todos os irmãos que nos estão apoiando para ajudar-nos a levar adelante esta obra, predicando este mensagem completo. E eu lhe digo, meu irmão, se alguno vai a uma igreja, a um ministério ou a alguma denominação que não predica toda a luz, não te ensina a maneira prática de enfrentar o que viene por adelante, não te explica passo a passo como ter energia, como preparar a agricultura, como conseguir um lugar seguro, é porque você está perdendo seu tempo. O tempo, meus irmãos, está terminando. Estamos em los últimos minutos da história deste mundo e agora, como diziam os ángeles a Lot, há que ser rápido, date prisa, escápate por tu vida. E de mirar para trás como a esposa de Lot, contemplar a lujuria deste mundo, os prazeres deste mundo, vamos perder a vida eterna. Por isso, hermanos, queremos agora predicar esses temas de maneira que podamos ajudar o máximo que podamos de pessoas. Temos também, meus irmãos, agora a alegria de já poder esta semana começar a levantar os invernadeiros. Em inglês se diz os greenhouses. E este invernadeiro, hermanos, serão grandes, 30 por 100 pés, de maneira que vamos poder plantar muitos produtos. Aí vamos ter 2 invernadeiros grandes para poder passar o inverno e já começar a produzir este lugar que compramos para a honra e glória de Deus. Oremos por este projeto. Graças por ajudar-nos, por orar por nós outros. Se alguno quer também apoiar a obra de Madison Missão Final, hable com nós outros. Nosso telefone é o mesmo, 951-742-3557. E também nas nossas plataformas estamos colocando muito material agora, hermanos, de puestos de avançada. Aí temos a página institutodesaludtotal.com e puestosdeavançada.com, 2 plataformas. E a página Puestos de Avançada agora estamos criando como que um YouTube del ministério. Aí estamos colocando os vídeos. Então, se você quer apoiar-nos, quer também ver mais material, aí estão os vídeos que estamos gravando. Bueno, meus irmãos, chegou o tempo para abrir a palavra de Deus. Hoje estamos estudando um tema muito importante, apenas vamos à introdução, mas muito importante, sobre como recuperar e cuidar o lóbulo frontal, que é um tema muito importante. Eu vou orar, hermanos, os que querem acompanhar-me, vou postrar-me para orar. Oremos. Amado Padre, graças por tu amor, por tu misericórdia. Esta tarde de sábado, te agradecemos, Senhor, por este hermoso dia. Bendice tu obra, tu igreja, Senhor. Bendice tu palavra, que não regresse vazia. Ó Senhor, envia tus ángeles para estar neste lugar e tu Espírito Santo para tocar o coração de aqueles que vão ser tocados para levar adelante os interesses do reino de los cielos. Unge-nos, Senhor, com tu Espírito e bendice, Senhor, a cada um de mis hermanos que estamos recebendo esta luz. Te lo pedimos por Jesus, a quem damos toda a honra e glória. Amém. Amém. Bueno, meus irmãos, em todo momento estamos recebendo muitas chamadas por telefone e sempre a gente me diz o mesmo: pastor, minha igreja não está predicando esses temas. Aqui não escuto nada de ir ao campo, de preparar os puestos de avançada, assim que manda-nos os vídeos. Assim que pedimos a todos, hermanos, que nos ajudem a passar a voz destes materiais,
porque estamos predicando muitos temas de verdade presente. Vamos abrir a palavra de Deus com reverência esta tarde, meus irmãos, e eu quero abrir em el livro de Juan, capítulo 8, versículo 23. El Evangelho de Juan, capítulo 8, versículo 23. Dice así el poderoso libro de Dios. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Queridos hermanos, miren las palabras de Jesús, que Él es de arriba y nosotros somos de abajo. ¿Qué significa esto de arriba y abajo? El Señor Jesús vino a mostrarnos cómo vivir para poder vencer, cómo poder vivir para poder salir adelante. El enemigo ha dispuesto, hermanos, matarnos, destruirnos. Eso es lo que menciona la palabra de Dios. Por eso que tenemos que ahora, mis hermanos, estudiar la palabra para entender cómo podemos también nosotros ser de arriba. Vosotros sois de abajo, dice el Señor. Tenemos hábitos equivocados, tenemos, mis hermanos, una dieta equivocada, tenemos palabras, roupa, todo equivocado, pero el Señor nos quiere cambiar. Por eso el Señor dice que debemos nacer otra vez. Y de esta manera, mis hermanos, vamos también ser como Jesús de arriba. Entonces, mis hermanos, el tema para diferenciar lo que es de abajo y lo que es de arriba, Jesús les dijo, versículo 28, al mismo capítulo 8 de Juan: les digo pues, Jesús, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió, conmigo está, no me ha dejado solo al Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Cuál era, mis hermanos, el secreto de Jesús? Porque Él decía, yo soy de arriba y ustedes de abajo. Porque Él tenía un secreto, y el secreto de Jesús es nuestra victoria. Vai ser nuestra vitória. Yo nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Entonces, hermanos, ahora ya no podemos caminar por las emociones o por los antojos o por la educación humana. Tenemos que andar en armonía con la voluntad del Padre, siempre lo que le agrada. Entonces, hermanos, también nosotros debemos hacer lo que agrada a Dios. Porque al obedecer la palabra de Dios, vamos también, hermanos, ser de arriba y no de abajo. Jesús dijo, hermanos, yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Entonces nosotros tenemos que aprender también con Cristo a hacer lo que agrada a Dios. No lo que agrada a los antojos, no lo que agrada a la carne, no lo que agrada a los ojos, como Sansón que dijo, esta me agrada a los ojos. Y por seguir sus emociones y lo que agradaba a sus ojos, terminó perdiendo sus ojos. Por eso en este momento, hermanos, vamos a estudiar un poco más sobre la importancia de guardar el lóbulo frontal, de cuidar la mente. Yo quiero abrir la Biblia en el libro de Deuteronômio, é um texto muito conhecido, capítulo 6, Deuteronômio, capítulo 6, e diz assim o sagrado livro, versículo 1, 6:1, Deuteronômio: Estos pues são os mandamentos, estatutos e decretos que Jeová vuestro Deus mandou que os enseñase, para que los pongais por obra en la tierra, a la cual vosotros passáis para tomá-la, para que temas a Jeová tu Deus, guardando todos sus estatutos e sus mandamentos, que eu te mando, tu e tu hijo e tu hija, la hija de tu hijo, todos os dias de tu vida, para que tus dias sejam prolongados. Mira o versículo 3, diz: Hoje, pois, ó Israel, e cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová,
el Dios de tus padres. Oye, ó Israel, versículo 4, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. A ver, hermanos, si acordamos bien el tema pasado, leemos el libro de Mateo, capítulo 22, 36 y 37, y Jesús, cuando alguien le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús contestó este versículo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente o todo tu entendimiento. Quiere decir, hermanos, que Satanás tiene que romper en nosotros este poder de poder entender, de poder amar, de poder servir al Señor, y por eso quiere atacar nuestra mente. Sigo leyendo el libro de Deuteronomio, dice así, el capítulo 6, versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como hermanos? Como frontales en tu corazón. Queridos hermanos, hablé mal, frontales entre tus ojos. ¿Qué significa esto de frontales entre tus ojos? El lóbulo frontal. Queridos hermanos, por eso que nosotros ahora debemos reestudiar otra vez la palabra, porque mis hermanos, cuando vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 7, de 1 a 3, encontramos que Dios nos quiere sellar, pero ¿a dónde nos quiere sellar el Señor? A nuestra mente, a nuestra frente. Y dice aquí, hermanos, que esas palabras deberían ser atadas como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Aquí está hablando del sellamiento del remanente. La palabra de Dios será sellada. Este libro, hermanos, que ahí lo tengo, Eventos de los Últimos Días, dice que los que fueron sellados serão afiançados em la verdade. Serão, mis hermanos, fortalecidos de tal maneira em este caminho que jamás regressarão atrás. E disse assim, e las encubrirás, versículo 9, capítulo 6, 9 de Deuteronômio, e las escribirás em los postes de tu casa e em tus puertas. Queridos hermanos, que interessante, disse que devemos atar a lei de Deus como una señal en nuestra mano derecha y estarán como frontales entre nuestros ojos. Por tanto, mis hermanos, el Señor en este momento tiene un plan que es limpiar nuestra mente, que es fortalecer nuestra mente, que es ampliar nuestra mente. Porque, hermanos, nosotros no vamos a hablar de esto, pero nuestra mente está como un montón de conexiones. Tenemos, hermanos, células cerebrales llamadas neuronas. Y estas neuronas tienen un proceso de comunicación una con la otra. Es un proceso llamado sinapsis. Y este proceso de sinapsis se da a través del sistema nervioso. Y cuando, mis hermanos, esas neuronas están enfermas o están intoxicadas o están sin poder comunicarse, esto disminuye la memoria, disminuye el discernimiento, disminuye nuestro juicio. Por tanto, hermanos, lóbulo frontal, vamos al futuro estar estudiando esto, mis hermanos, el lóbulo frontal es la silla de la realeza. ¿Qué significa silla de la realeza a la mente? Es porque es a través del lóbulo frontal que nosotros tomamos decisiones, o en otras palabras, que discernimos entre el cierto y el errado, entre el verdadero y el falso, y a la vez que también discernimos entre lo que es sagrado y profano. De una vez, hermanos, que destruimos el lóbulo frontal, vamos a perder la capacidad de discernir, de entender. Por eso, hermanos, es tan importante el cuidado del lóbulo frontal. Y Dios quiere sellar en nosotros, hermanos, su ley, su palabra en nuestra mente. Y a la vez, hermanos, el lóbulo frontal también es el responsable por darnos el discernimiento para juzgar. Porque para saber lo que es cierto y errado,
eu tenho que juzgar. Então, se eu não tenho uma capacidade de discernir, eu não vou poder discernir correto e, portanto, puedo interpretar mal as coisas. Portanto, hermanos, o inimigo em este momento tem um plano poderoso para destruir, para anular nosso juízo, nosso discernimento. Eu tenho um livro aqui, hermanos, que está à mão, é o livro Testemunho para os Ministros. A la página, hermanos, 472 deste livro, Testemunho para os Ministros. Este livro foi escrito, hermanos, ao tempo de la crisis alfa e a la vez advierte para o tempo de la crisis omega. E se a crisis alfa, mis hermanos, foi tão terrível que uma apostasia tão grande na igreja, com a perda de muitos bienes, apostatou, mis hermanos, de cada 3 adventistas, 1 apostatou em la crisis alfa. Agora lhe hago uma pergunta: e como será a crisis omega? Muito pior. O capítulo Las Trampas de Satanás, página 472, este livro Testemunhos para os Ministros, diz assim, hermanos, que o inimigo tuvo uma reunião com seus ángeles caídos, com os demônios, e a hermana Quay contempla esta reunião e escreve este capítulo para advertir a la igreja de los peligros de los últimos dias. Não vou ler todo o capítulo porque é muito largo, mas eu quero comentar um pouquinho de lo que ela contempla em la visão a respeito de como o inimigo com seus ángeles vai comentando como haria os planos para derrumbar o pueblo de Deus. E diz assim, hermanos, disse o grande enganador: devemos vigilar a los que estão chamando a atenção de la gente al sábado de Jehová, induzirão muitos a compreender os requerimentos de la lei de Deus, e a mesma luz que revela o verdadeiro dia del repouso, revela também o ministério de Cristo em el santuário celestial, e põe de manifiesto que a última obra em favor de la salvação del hombre se está realizando agora mesmo: mantener la mente de la gente em tinieblas hasta que esta obra termine, e nos asseguraremos el mundo e la igreja também. Aqui tenho algo importante. Diz o texto que o inimigo com os ángeles caídos falaram o seguinte: mantener la mente de la gente em tinieblas, e hasta que esta obra haya terminado, e nos asseguraremos el mundo e la igreja também. Agora vem a pergunta: como Satanás pode manter nossa mente em tinieblas? Bueno, usted vai dizer: pastor, é por não ler a Bíblia, ou por não orar, ou por não ir à escola. E aí pode haver um montão de afirmações e a maioria está correta. Pero há uma maneira mais eficaz para manter a mente del pueblo em tinieblas. É cerrar a mente, é entorpecer a mente. Queridos hermanos, e há uma maneira muito poderosa que o inimigo usa desde el Edén, que é a intemperância. Por isso eu falava que este tema, raro que você vai escuchar de algum predicador, porque não estão predicando os predicadores esses temas. Hermanos, temos que desbloquear o caminho, temos que abrir as vias de la mente para que o Espírito Santo pueda produzir estas sinapses ou abrir novos caminhos. O Espírito Santo quer abrir, hermanos, avenidas em nossa mente para que podamos ter uma comunhão com Deus mais eficaz. Por isso é tão importante agora conhecer, hermanos, a reforma pro salud. Porque a reforma pro salud, e miramos esta manhã, é uma poderosa ferramenta para que podamos, meus irmãos, relacionar-nos com Deus de uma maneira mais eficaz e que o Espírito Santo pueda fazer a obra em nós de uma maneira mais completa. Claro que, se hablamos por dizer de los tratamentos naturais, há um montão de produtos que encontramos na natureza para aumentar a memória. E você vai dizer: qual seria o mais eficaz?
sem sombra de dúvidas, uma das poderosas medicinas para a memória é o exercício. E agora vem um problema, hermanos. Graças. Vem um problema. É que eu não mirei meu papá fazendo exercício, não mirei minha pastora fazendo exercício, não mirei meu abuelo fazendo exercício, e em minha cabeça está então, não, pues eu tampouco não tenho que fazer exercício. Essa é perda de tempo. Tenho tanto que fazer. Ou tenho pereza, ou está muito frio, ou está muito calor, e portanto não nos viene ganas de fazer o exercício. Quando hacemos o exercício, hermanos, viene um montão de benefícios, ativa a circulação, de maneira que o cerebro vai receber mais suministro de oxígeno. E a la vez que chega mais oxígeno à mente, o corpo está mais alcalinizado e agora a mente vai estar mais despierta, porque a comida da mente não é hamburguesa, não é pizza, a comida da mente é o oxígeno. Por isso se diz que devemos abrir bem a ventana por la noite, assim que esteja lejos da cabeça, para que entre oxígeno fresco à recâmara. E a la vez, hermanos, quando nós nos exercitamos, automaticamente respiramos com mais frequência e desta maneira introduzimos ao corpo mais oxígeno. Por isso que é tão importante o exercício para a memória, para a mente, para o sueño, para a digestão, e porque não hacemos exercício, nós vamos quedando atrofiados, pero não somente as pernas, não somente a digestão, pero também a mente. E a la vez que a mente está atrofiada, vamos ser irritadiços. Que triste, hermanos, que eu vim para cá hoje pensando dar esse tema e me olvidei de los livros mais importantes para isto, que é o livro Mente, Carácter e Personalidade. Allá, hermanos, há textos que eu pudiera ler, cultos e cultos, horas e horas, sobre a relação, hermanos, de manter o corpo sano para ter uma mente sana. E já, meus hermanos, o padre de la medicina já dizia, mente sana em corpo sano. Quando o corpo está enfermo, a mente automaticamente vai estar enferma. Por isso, hermanos, temos que, então, ter uma atividade física, seja a agricultura, seja um ginásio. Bom, o ginásio não é tão recomendável porque o aire está apestado, aí todo cerrado, pero que tengamos uma atividade física para sudar, para ter, hermanos, uma compensação do sistema circulatório, do sistema digestivo, do sistema nervioso. Por isso é tão importante este tema. Todos os pastores nomás dizem, hay que ir al cielo, vamos al cielo, pero não explica quais ferramentas o Senhor nos está colocando a la mano para que podamos facilitar o caminho de poder ir al cielo. E quando vemos, hermanos, que Jesus era um atleta, Jesus não era uma pessoa ociosa. Elias era um atleta, corria delante do carruagem de Acab, e encontramos, meus hermanos, que Moisés, aún de anciano, subia el monte e solito. Hermanos, encontramos que os homens e mulheres de Deus eram pessoas dinâmicas, não eram pessoas acostumadas com controle a la mano de televisão, sentado a um sillón, comendo um montão, obesos. Hermanos, portanto, nós agora vamos abrir uma escola Madison Missão Final e já mencionamos, hermanos, que nós vamos ter um programa de exercícios. Pero não pensa que vão vir allá um montão de gente com nós a dormir hasta las 11:30 de la mañana. Não, hermanos, nós vamos ter um horário regular para cada coisa, para comer, para trabalhar, para estudar, pero também para fazer exercício. Claro que a cada qual tem que acomodar conforme sua capacidade de resistência. Por dizer, um jovem de 18 anos, eu não posso competir com ele, porque eu tenho mais de 60. Pero, mis hermanos, uma ancianita que está obesa, que vino com nós que tem já 70 anos, eu não posso colocá-la a correr com os homens, assim que cada qual tem que ver a capacidade que o corpo todavia resiste, que pode ser aceitável sem estresse. Pero todos devemos exercitar. Hermanos, isto ativa
la circulación, aumenta la respiración e introduce al cuerpo más cantidad de oxígeno. Y hermanos, pudiéramos hablar un montón sobre la importancia de cuidar del lóbulo frontal a través de los remedios de la naturaleza. El oxígeno es un ejemplo. Yo pudiera hablar de la fitoterapia. Hermanos, hay plantas que Dios criou, e isso não é magia, não é brujeria, não é espiritismo, isto é natureza. Quando se estuda, hermanos, por dizer a herbolaria, encontramos, hermanos, que alguns países relacionam a herbolaria com a brujeria, porque Satanás usa algumas plantas, pero não é por isso que isto, meus hermanos, agora vai ser considerado malo. Portanto, conhecemos plantas, um montão de plantas poderosas para a mente. Por dizer, uma das plantas mais conhecidas agora a nível mundial, hermanos, é o ginkgo biloba. Ginkgo biloba, extrato concentrado, 120 miligramas, uma dose diária, pero ajuda tremendamente. No mais que se você toma no mais 3 dias, não te hace efeito, tem que tomar 3 meses para poder ver o resultado, pero é uma planta poderosa. E aí temos o chile cayenne, e temos uma planta feverfew, que se diz em inglês, não sei dizer em espanhol, pero feverfew, parece que é para a febre, pero não é, para a memória, para a migraña, para problemas relacionados com a mente. E de aí, hermanos, que se usamos essas plantas combinadas com a dieta de comer bem por la manhã, muito pouquito, nada por la noite, e isto, hermanos, ajuda a melhorar a memória. Queridos hermanos, quando colocamos, por dizer, produtos como ômega 3, e aí temos as nueces que têm a PK como um formato de cerebro, isso é como se Deus já estivesse dizendo, mira bem esta nuez, e agora mira o cerebro, isto é para o cerebro. Assim, hermanos, que temos uma relação de los produtos de la naturaleza para ajudar o cerebro, e isto, meus hermanos, é apenas uma introdução ao tema, porque, meus hermanos, se dormimos temprano, ganamos, temos ventaja de aqueles que dormem tarde. Se uma pessoa duerme depois das 10, perde, hermanos, de recuperar, por dizer, a resistência do corpo. Quanto mais temprano dormimos, como se diz, dormimos com as gallinas, pero não de aviário, porque aí ele tem 24 horas uma luz e as gallinas com esta luz comem noite e dia, portanto já não se pode dizer dormir com as gallinas, não? Pero as gallinas del campo, nomás cai a oscuridade, já estão em el polero, já estão em seu gallineiro, já estão arriba de um árvore, as gallinas vão dormir temprano. E por que, hermanos, é importante isto? Porque se produzem químicos a la hora que dormimos. E uma vez quando dormimos temprano, há uma grande quantidade desses químicos que são químicos reparadores. Temos a oxitocina, temos la melatonina, é muito importante a produção de melatonina. E temos outras químicas que o corpo produz, meus hermanos, para reparar as funções do corpo. As químicas da alegria, assim se diz, de estas químicas que o corpo produz. Mas se vamos dormir tarde, já o corpo não produz estes químicos, e ao dia seguinte uno diz assim, oh, me parece que um caminhão me passou por arriba, e aunque dormi tantas horas, porque foi dormir tarde. É importante, hermanos, o cuidado do lóbulo frontal. Pero eu quisiera regressar a um tema, meus hermanos, que empecé hoje a la mañana, e quisiera dar um pouquinho mais de luz sobre este tema aqui em estes livros que tenho. Já falei bastante da Bíblia, deixa-me agora combinar um pouco com o espírito de profecia. Eu tenho, meus hermanos, muito material a respeito da obra que o Senhor quer desenvolver com nós. E o inimigo, como disse este librito, Testemunhos para os Ministros, ele quer manter nossa mente em tinieblas. Então, esta é a importância da reforma pro salud, abrir nosso discernimento, abrir os conductos para que podamos ter mais sinapses em estas combinações de neuronas, para que nossa mente pueda funcionar. E de esta maneira, meus hermanos, se nossa mente funciona, já não estaremos em tinieblas.
O apóstolo Pablo, já me dá ganas de regressar à Bíblia, allá em Romanos 13 diz, já é hora de despertar-nos del sueño, porque já vai alta a noite, Romanos 13, el versículo 11, adelante, diz, hermanos, que já devemos despertar, não podemos ter a mente em tinieblas, e por isso nos ha dado o Senhor a reforma pro salud. Vou a la outra página, mis hermanos, aqui diz assim, a la outra página do livro, este livro, Consejo, Testemunhos para os Ministros, disse assim, enquanto que o inimigo estava falando a seus ángeles caídos, disse assim, pero antes de recorrer a estas medidas extremas, está falando do decreto dominical, porque medidas extremas vai ser o decreto dominical, pero antes do decreto dominical entonces, não? Pero antes de recorrer a estas medidas extremas, devemos exercer toda nuestra sabedoria. Está falando el padre del pecado, hermanos, com sus demônios. A toda nuestra sabedoria e sutileza para engañar e entrampar a los que honran al verdadero dia de reposo. ¡Wow! Então, todo o império de las tinieblas vai estar agora, hermanos, já está agora, trabalhando forte para enganar-nos a nós outros, porque nós outros somos os que honramos o verdadeiro dia de repouso de Deus. Sigo leyendo. Podemos separar a muitos, não todos, graças a Deus, podemos separar a muitos de Cristo por meio de la mundanalidade, la concupiscência e el orgulho. Então, hermanos, películas mundanas, deportes mundanos, passatempos mundanos, encontros mundanos, la mundanalidade, la concupiscência e el orgulho se considerarão seguros porque creem na verdade, pero la complacência del apetito ou de las bajas pasiones que confunde el juicio e anubla la capacidade de discernir, los hará cair. Hermanos, Satanás está apostando. Satanás está colocando as cartas de maneira segura de que ele, através do apetite pervertido, ele nos vai a derrumbar, disse aqui, se considerarão seguros porque creem na verdade, pero la complacência del apetito ou de las bajas pasiones que confundem el juicio. Hermanos, aqui há tema para predicar semanas e semanas. Porque se você se acuerda, quando Moisés estava com os ancianos de Israel, desenhando as estratégias para tomar possessão da terra da promessa, ¿se acuerda de este evento? A Bíblia diz em Números capítulo 25 que Moisés estava ocupado, estava já pensando, já estava à orilla da terra da promessa, já estavam organizando os planos para entrar em la terra da promessa, para tomar possessão de las cidades impías, las cidades condenadas. Pero em esse momento, Satanás usou Balaam. Balaam, meus irmãos, era um profeta de Deus, não só um pagano, usou um ministro. Quando o povo de Israel estava para entrar à terra da promessa, Satanás usou um ministro. Balaam, diz a Bíblia, hermanos, está em Apocalipse, Balaam foi usado por Satanás para desenhar uma estratégia. E qual era a estratégia? É que os paganos queriam maldecir a Israel, pero entonces Balaam sabia, ele disse, não, pues contra Israel não há maldição, porque lo que Deus bendice, não há maldição que pueda quitar. E não há nenhuma maneira, se há uma maneira. A única maneira de Israel cair em pecado e ser maldecido é se eles pecam. Ou então não há nenhuma maneira de hacerlos pecar, e o mesmo Balaam desenhou um plano, se há. Agarre as mulheres mais bonitas, mais guapas, e que preparemos uma fiesta, muita carne, muita bebida, e essas mulheres bonitas com roupas indecorosas, agora vamos trazer uns varones jovens, guapos, bonitos, e esses varones,
al desfrutar de nuestra fiesta, vão regressar e buscar a outros. E agora, enquanto Moisés estava ocupado haciendo a estratégia para entrar na terra da promessa, Satanás estava usando uma estratégia para derrumbar o povo de Deus. E quando Moisés se deu conta, o pecado, hermanos, a concupiscência havia, mis hermanos, alcançado a Israel como uma lepra, como um câncer. Israel estava pecando. Queridos hermanos, esto é tão terrível que o apóstolo Pablo comenta esto em 1 de Coríntios. Se você vai à carta de 1 de Coríntios, capítulo 10, e o apóstolo Pablo disse assim, bueno, vamos ler um pouquinho aí para ilustrar bem isto, porque isso é o que vai repetir agora, isso é o que está passando agora. O inimigo nos está ganhando, nossos pastores não estão despiertos para esta área, hermanos. Disse assim, o capítulo 10, abra a Bíblia, disse assim, porque, capítulo 10, versículo 1, 1 de Coríntios, porque não quero, hermanos, que ignoreis que nossos padres todos estiveram bajo la nube, que todos passaram el mar, e que todos em Moisés foram batizados em la nube e em el mar. Versículo 13, todos comeram el mismo alimento espiritual e todos beberam la misma bebida espiritual, porque bebiam de la roca espiritual que los seguia, e la roca era Cristo. Pero de los más de Dios, por lo cual quedaram postrados en el desierto. Agora mira el versículo 6, mas estas coisas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaram, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, segundo está escrito, se sentou el pueblo a comer y a beber. Por eso, mis hermanos, aquella rebelión no empezó con un ídolo, no empezó, mis hermanos, con una profanación abierta, no, esto empezó con algo humilde, con algo inocente. El pueblo fue invitado a comer y a beber. Y yo le pregunto, ¿qué pecado hay de comer y beber? Porque nosotros somos criados, hoy a la mañana miramos, para comer y para beber. Por eso el Señor crió la bebida y crió la comida. Pero el enemigo usa esto que es bueno para transviar el pueblo de Dios, para desviar el pueblo de Dios. Y dice así, hermanos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Aquí es donde empieza la cosa. Hermanos, este es el punto. Cuidar el lóbulo frontal, hermanos, significa ser temperante, porque quando somos intemperantes, automaticamente, hermanos, vamos sofrer as consequências. ¿Qué significa esto de comer y beber y después a jugar? Miren, hermanos, esta palabra no está aquí así al aire, esta palabra está, mis hermanos, como una advertencia, porque primero el pueblo fue comer comidas de los paganos y tomar la bebida de los paganos, y también, hermanos, cayeron en tentación de profanación, porque ellos empezaron a adulterar. Ellos empezaron, mis hermanos, a mezclarse con las naciones y a tomar las mujeres bonitas de los paganos, y de esta manera, hermanos, profanaron las cosas sagradas. Ahora escuchen esto, no termina ahí, porque dice así, hermanos, mira lo que dice a la secuencia, dice así, y el pueblo se levantó a jugar. El versículo 8 dice, no forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Hermanos, ahora, a la vez que empezaron a condescender con el pecado, cayeron en la idolatría. Y dice el versículo 11, hermanos, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado el fin de los siglos. Versículo 12, así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Y hermanos, el versículo 14 dice, por tanto, amados, huid de la idolatría. ¿Y cómo podemos huir de la idolatría? Usted va a decir, pastor, nosotros no adoramos ídolos, nosotros somos adventistas. Pero la idolatría no viene directamente, hermanos, eso viene disfrazado, viene a través de la intemperancia, y los sentidos se van cerrando
Vamos cayendo em un estorpor, en un sueño, en un letargo. Y ahora, hermanos, vienen las tinieblas. Y aquel que andaba en luz, ahora va a andar a la oscuridad y va a terminar recibiendo la marca de la bestia. Por eso, hermanos, este capítulo 10 termina ya el versículo 31 diciendo: si pues coméis o bebéis, 1 Corintios 10, 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa cualquiera, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, este es el resumen. Si Israel no fuera a la fiesta de los paganos, no tomara vino, no tomaba alcohol, si ellos no comieron carne, si ellos no estuvieran mezclados allá en aquella reunión, Balaam no tendría éxito en destruir el pueblo de Dios. Balaam estaba ávido, mis hermanos, por ganar dinero. Y ahora, mis hermanos, él inventó este plan para derrumbar el pueblo de Israel. Y él fue bien sucedido. Por eso, mis hermanos, ahora Satanás está apostando que va otra vez, de la misma manera, destruir el pueblo de Dios, el Israel moderno, a las puertas de la vida eterna. Dice el libro, hermanos, de Apocalipsis, a la carta a Pérgamo. Dice así el capítulo 2 de Apocalipsis: pero tengo, versículo 14, unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer ¿qué? Fornicación. A ver, hermanos, si entendemos esto, el enemigo nos lleva a la glotonería, a la borrachera, a la intemperancia, al apetito pervertido, y cuando ya el lóbulo frontal está cerrado, perdemos el sentido de discernimiento, y ahora vamos a cometer ¿qué? Fornicación, y vamos a cometer ¿qué? Idolatría. Y hermanos, ¿este tema es importante? Claro que sí, es un tema de vida o muerte. Hermanos, por eso la Biblia todo tiempo, a través de Pedro, a través de Pablo, a través de todos los profetas, está diciendo: seamos sobrios, no durmamos, ya va alta la noche, velad y orad. Que Jesús decía, hermanos, que debemos estar velando, orando, para que no caigamos en tentación. Por eso decía la Biblia, hermanos, allá en 1 Corintios 10, todo tiempo estas cosas acontecieron como ejemplo a nosotros, los que han alcanzado los fines de los siglos o el tiempo del fin. Queridos hermanos, por tanto, la borrachera y la glotonería son poderosas herramientas para destruir el remanente. Hoy a la mañana empecé hablando un poquito sobre el peligro de las drogas. Y esta tarde, hermanos, vamos a seguir hablando un poquito más. Pronto ya vienen los americanos, vamos a estar dando otro tema. Y yo quiero ampliar un poquito más este tema. Porque, mis hermanos, la intemperancia, la farmaqueia, el estilo de vida equivocado, todos son armas que el enemigo va a usar, hermanos, para destruir el pueblo de Dios. Hermanos, yo le hago una pregunta. ¿Fue Israel probado? Claro que sí, igualito que Eva. Eva fue probada a la cuestión de la temperancia. Ahora le hago una pregunta. ¿Teve éxito Eva? No, cayó en tentación. ¿Tuvo éxito Israel? No, tampoco. Tampoco no fue. Antes de leer el texto que tengo aquí, déjame explicar eso. Está en Deuteronomio capítulo 8, dice así. El capítulo 8, hermanos, cuidaréis, versículo 1, Deuteronomio 8:1, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber
que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. Mire, este versículo, hermanos, este versículo es importante para el pueblo remanente de Dios. Este versículo es importante para los 144,000. Y le voy a leer otra vez el versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. Queridos hermanos, um pouquinho mais abaixo, em Deuteronômio 8, disse assim, el capítulo 15, que te hizo caminar por el desierto grande, 8:15, e espantoso, lleno de serpientes ardientes e de escorpiones e de sed, e donde não havia água, e ele te sacou água de la roca del pedernal, versículo 16, que te sustentou com maná en el desierto, comida que tus padres não haviam conocido, afligiéndote e provándote para la postre, hacer bien. Hermanos, esse sermão que você está escutando hoje, você nunca vai escuchar a uma igreja pentecostal, nunca vai escuchar em uma igreja evangélica, pero também esse sermão que estou predicando hoje está desaparecendo de la igreja adventista. Hermanos, hoy la Reforma Pro Salud es como una broma para los pastores, es como un chiste para los miembros, porque hasta mismo en el templo de Jehová, a la casa de Dios, están trayendo sodas y pizzas y chocolate, y algunas iglesias ya empezaron a meter carne también. Queridos hermanos, me da ganas de chorar de tristeza, porque el pueblo de Dios se ha apartado de las fuentes de agua vivas, como dice el profeta Jeremías, está corriendo ahora de las cisternas rotas, se está enterrando en el barro, en el lodo como cerdos. ¿Por qué, mis hermanos? Dejando al Señor, al Dios de luz, estamos caminando en tinieblas. Qué tan triste, hermanos, estamos siguiendo el Balaam moderno, el pastor moderno, el líder moderno, el evangelista moderno que da risas de la Reforma Pro Salud y que da risas de los que predican de este tema. Pero yo le hago una pregunta. ¿Cuál es el propósito de la Reforma Pro Salud? ¿Por qué dio el maná? ¿Por qué probó Israel? Voy a leer el versículo 16, la última parte otra vez. Afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. ¿Qué es que Dios quiere hacer con usted al último? ¿Te quitar un placer? ¿Te quitar una alegría? No, al último lo que Dios quiere es el mejor para usted, para tu salud, para tus hijos, para tu familia. Pero a la vez, hermanos, que seguimos esos pastores que ya no saben dar a la trompeta el sonido certero, a la última usted está con cáncer, a la última usted está en un hospital, a la última usted está terminando tu vida anticipada. ¿Por qué? Usted cayó en una trampa. El enemigo estaba hablando con los demonios diciendo, vamos a colocar esta trampa del apetito. Está en el libro, otra vez usted puede grabar ahí, escribir y leer, a ver si estamos leyendo correcto. A la página 473 dice así, la complacencia del apetito se considerarán seguros porque creen la verdad, pero la complacencia del apetito de las bajas pasiones que confunden el juicio y anula la capacidad de discernir, los hará caer. No es solamente ir al hospital y perder la vida, o ir de manera prematura al cemiterio, es a la última perder el juicio y caer en tentación y pecar en contra de Dios, como Israel cuando estaba para entrar en la tierra de la promesa. Queridos hermanos, queridas hermanas, Israel tropezó y cayó 123,000, dice la Biblia. Hermanos, Eva pecó, tropezó, pero ¿y Jesús? ¿Y Jesús? Bueno, pudiera leer el libro de Mateo o Lucas. Vamos a leer Lucas. Lucas, capítulo 4. Abra la palabra de Dios en Lucas, capítulo 4. Y como le dije, usted no va a escuchar ese sermón en ninguna iglesia pentecostal, evangélica. Y hasta ahora de la iglesia adventista se está desapareciendo este tema. Dice así, hermanos, el libro de Lucas y al capítulo 4.
Mejor, voy a cambiar, voy a leer el libro de, sí, porque aquí del versículo 8 al 11 usted tiene ese tema, pero voy a leer el capítulo 4 también en Mateo, que está más rico. Mateo capítulo 4 dice así, hermanos, es lo mismo. Entonces, versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Esta mañana estudiamos, hermanos, que el único día en la Biblia, el único día de ayuno es el día de expiación, es el día de Yom Kippur, el día de juicio. Y Jesús ahora está para ser probado. Él, mis hermanos, así como Israel, él tenía que probar al universo que él valoraba más la palabra de Dios que sus propias emociones o necesidades físicas o básicas. Y dice así, hermanos, que estaba con mucha hambre. Versículo 3, Mateo 4, 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces él respondió, escrito está. A ver ahora lo que Jesús va a decir. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, Jesús usó las palabras allá de Moisés en Deuteronomio capítulo 8, que el ser humano tiene que valorar más la palabra de Dios, hacer la voluntad de Dios, que hacer la voluntad de las pasiones humanas, de las emociones humanas, de las necesidades humanas. Y por eso, mis hermanos, la primera gran tentación de Jesús, mis hermanos, no fue el orgullo, no fue su poder, no fue nada más que el apetito. Ahora voy a cerrar la Biblia. E vou invitar a você que venga a este livro aqui, deseado de todas as gentes. Mira o que disse a sierva del Senhor, hermanos, em este livro, deseado de todas as gentes. Está o capítulo La Tentación, o texto que vou ler, diz assim, página 97. De todas as lições que se desprendem de la primeira gran tentação de nuestro Senhor, nenhuma é mais importante que la relacionada con el dominio de los apetitos y pasiones. Mira, eso es inspirado, mi hermano, mi hermana. Dice que ninguna de todas las tentaciones de Jesús era tan fuerte, tan poderosa y tan importante como esta relacionada con su apetito y sus pasiones. Sigo leyendo. En todas las edades, las tentaciones atraentes para la naturaleza física han sido las más eficaces para corromper y degradar a la humanidad. Mediante la intemperancia, ¿mediante qué, hermanos? Mediante la intemperancia, Satanás obra para destruir las facultades mentales y morales que Dios dio al hombre como un don inapreciable. Hermanos, el lóbulo frontal no está aquí por acaso, el lóbulo frontal no es cualquier órgano, esta es la capacidad, mis hermanos, de conectar el cielo con la tierra, de todos los dones, de todas las capacidades del ser humano. No es el brazo el más poderoso, ni la pierna, ni el pie, es el lóbulo frontal, es la capacidad de discernir, de entender, de comprender y obedecer a la voz de Dios. Sigo leyendo, hermanos. Este texto es poderoso. Mediante la intemperancia, Satanás obra para destruir las facultades mentales y morales que Dios dio al hombre como un don inapreciable. Así viene, digan los pastores que no, pero así viene a ser imposible para los hombres apreciar las cosas de valor eterno. Una vez que usted destruye el lóbulo frontal, una vez que usted destruye la capacidad de discernir, usted ya no va a poder discernir las cosas espirituales. Hermanos, ¿es esto importante? Claro que sí. Porque nosotros ahora tenemos que tener una mente lúcida, una mente despierta, una mente preparada, mis hermanos, para discernir las cosas, como el enemigo, hermanos, va a procurar camuflar, va a procurar torcer las escrituras. Dice, así viene a ser imposible para los hombres poder apreciar las cosas de valor eterno. Mediante la complacencia de los sentidos, Satanás trata de borrar del alma todo vestigio de la semejanza divina. ¿Cuál es el propósito del enemigo, hermanos? Que nunca logremos ser como Cristo,
que nunca tengamos uma natureza espiritual, que nunca podamos guardar a lei de Deus. Sigo leyendo. La sensualidade refrenada e a enfermidade e degradação consiguientes que existiam em tempos do primeiro advenimento de Cristo, existirão com intensidade agravada antes da segunda venida. Cristo declara que a condição do mundo será como em los dias anteriores ao dilúvio e como em tempos de Sodoma e Gomorra. Todo intento de los pensamientos del corazón será de contínuo el mal. Estamos viviendo en la víspera misma de este tiempo pavoroso y la lición del ayuno del Salvador debe gravarse en nuestro corazón. Únicamente por la indecible angustia que soportó Cristo podemos estimar el mal que representa el complacer sin freno los apetitos. Su ejemplo demuestra que nuestra única esperanza de vida eterna consiste en sujeitar los apetitos y pasiones a la voluntad de Dios. Queridos hermanos, aquí en el Desejado de todas las naciones, de la página 96 a 98, está diciendo de que Jesus foi tentado em el apetito, que Jesus foi tentado em la alimentação, porque Satanás sabia que lhe daria o golpe certeiro. Ele mirava Jesus ayunando, não na semana, não 2, 40 dias, e ele sabia, hermanos, que como ele havia vencido a Eva em el Edém, e depois Adão, também venceria al Salvador. Pero qual é o secreto da vitória de Jesus? Já mencionamos. Está escrito: nem solo de pan vivirá el hombre, pero de toda palavra que sale de la boca de Jehová. Hermanos, esta é nuestra única esperança, seguir las orientaciones divinas, seguir, mis hermanos, en camino que dejó las huellas nuestro Salvador. Y esta, mis hermanos, es nuestra única esperança. Queridos hermanos, eu me quedo maravilhado, porque agora estamos em peligro. Hermanos, o inimigo nos quiere derrumbar. Estamos casi entrando a la tierra de la promesa. Ya podemos escuchar, hermanos, de los terremotos, de las inundaciones, de los incendios. Los desastres naturales estão por toda a tierra. Já estamos escuchando, mis hermanos, ahora de la moneda digital, la economia mundial. Já estamos escuchando, mis hermanos, del Laudato Si, del decreto dominical, como vino disfrazado. Já estamos escuchando, hermanos, como o inimigo, através desta pandemia, foi colocando o mundo todo bajo a uma condição para controlar a humanidade. Pero nós outros, hermanos, estamos adormecidos. E por que não podemos despertar? E por que não podemos fazer a obra que Deus nos ha dado? Porque estamos em um torpor, um letargo. Estamos, mis hermanos, amarrados por la intemperância. Queridos hermanos, agora é tempo de que podamos entender que Deus vai levantar um remanente, mis hermanos, para esta hora, mis hermanos, para levantar los sanatorios, levantar las escuelas de los profetas, para destacar los remedios naturales. Qué bonito, mis hermanos, pues al otro segmento vamos a hablar un poquito más de los remedios naturales. Y esto, mis hermanos, es un plan divino. Não foi o pastor que inventou, ou a igreja, ou um grupo de doutores. Não, isto foi o Senhor que inventou. Os sanatórios ou as clínicas, como em alguns livros se menciona, são um meio, hermanos, que vamos alcançar como um braço direito, abrir a porta para que o mensagem do terceiro ángel pueda entrar a todos os lugares, hermanos, em todas as partes do mundo. Queridos hermanos, de esta maneira, mis hermanos, nós temos que agora descobrir como abrir os puestos de avançada, como abrir as clínicas, para que podamos, mis hermanos, fazer esta obra. Não me pierdan, hermanos, o outro tema, porque vou falar ao outro tema de algo que não é hablado todavia. Para poder reparar o lóbulo frontal, nós temos que ir ao campo. ¿Y qué tiene el campo para reparar el lóbulo frontal? Pues en el campo tiene, hermanos, las medicinas de la farmacia divina. Al campo hay abundancia de luz solar, al campo hay abundancia de oxígeno, al campo, mis hermanos, nosotros vamos a abrir
los puestos de avanzada como Dios manda y vamos a recibir la lluvia tardía en el campo. Eso es lo que vamos a hablar en un momento más, así que queden con nosotros, porque mis hermanos, nosotros vamos a tener mucho que aprender. Bueno, si el Espíritu Santo te está llamando, usted que está en su casa, si Dios está tocando tu corazón, y usted va a decir, pastor, yo nunca escuché esos temas, yo no sabía de esto, aunque Jesús pasó por todo eso, porque los pastores no predican este tema, pero ahora yo quiero levantarme, yo quiero obedecer a Dios, yo quiero ser una nueva criatura, yo quiero restaurar mi lóbulo frontal, yo quiero que el Espíritu Santo me selle, para que yo sea sellado con el sello del Dios vivo. Yo te invito, venga al Señor, lea su palabra. Estudia sus libros, estudia los profetas. Dice la Biblia en Amós 3:7, mi hermano, mi hermana, que Dios no va a hacer nada en secreto, sin antes comunicar a sus siervos, los profetas, lo que Él quiere comunicar, sus secretos. Dios quiere restaurar en ti la imagen divina perdida por el pecado. Yo voy a orar, mi hermano, mi hermana, usted que está en su casa, si quiere acompañarme, vamos a adorar a nuestro Dios, nuestro Criador, vamos a darle honra y gloria, porque nos ha dado su palabra. Oremos. Amado Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra, que es tan clara, no hay rodeos. Tú nos quieres levantar de manera completa, mental, espiritual, pero físicamente también. Gloria a tu nombre, Señor. Bendice tu iglesia, tu pueblo, tu obra. Oramos por los ministros para que se nos abra el entendimiento, que podamos discernir la importancia de la reforma pro salud, la importancia de llevar el brazo derecho, abrir las puertas para el mensaje de los 3 ángeles. Bendice, Señor, esta congregación, bendice a mis hermanos, sus queridos, sus familiares, lávanos, oh Dios, en la sangre del Cordero, purifícanos de toda mancha, de toda contaminación, te lo pedimos por Jesús, a quien damos toda la honra y gloria. Amén.